para el bolsillo. Baja a nivel, se desmorona el precio del crudo. ¿Baja la nafta en la Argentina? La pregunta del millón, Gustavo, y la pregunta que se vienen haciendo todos los usuarios de combustible en los últimos 3 meses, el periodo en el cual el barril de petróleo inició su declive y después empezó a desbarrancarse. En otros países del mundo, en Estados Unidos, en Chile, en otros países vecinos, la nafta bajó fuerte en estos meses. ¿Qué ocurre en Argentina? El precio está desenganchado del internacional y en el último año aumentó muchísimo. Hoy el litro de nafta super no baja de los 12 pesos, aquí en el área metropolitana, en otros lugares del país es incluso más cara, y la premium no baja de 14. 60% de esos litros de nafta los vende YPF. Yo espero haber mejorado mi puntería respecto de ayer, porque lo que tenemos acá es nafta. ¿Qué es eso? ¿Un bidón de nafta? Sí, y si no le emboco, nos vamos a prender fuego todos. Te voy a mostrar... ¿Se lo pediste a alguien en particular, al bidón? No. Te voy a mostrar en este frasco qué es lo que pagás cuando pagás un litro de nafta. Y de esa manera vas a entender por qué hay una negociación en marcha entre el gobierno nacional, las empresas petroleras y las provincias para anunciar antes de fin de año una rebaja de los combustibles, de la nafta y del gasoil, que podría rondar el 10%. La idea del gobierno, es un plan que impulsa el ministro de Economía, Axel Kicillof, es intentar reducir la presión sobre los precios. Claro. Es que todo se traslada a través de camiones. En Argentina un 90% de la carga se traslada en camión, que usan gasoil, y eso hace que repercutan los precios de los combustibles, que subieron 60% en el último año, en los precios de todos los demás productos. Ahora, ¿qué es lo que pagás cuando vos pagás un litro? Ahora, a ver, esto es importante, Berco. El plan es una reducción del 10%, ¿sería antes de fin de año? Sí, respecto a estos precios, estos valores que, como te digo, no bajan de 12 el litro de super y de 14 el litro de premium. YPF acaba de lanzar una nueva nafta premium, que la lanzó justamente con el mismo precio que la premium anterior, en una señal de que los precios de la nafta, que subieron tanto en el último año, estaba 8,30 el litro de super a fines del año pasado, no va a seguir subiendo, en virtud de que cuando estaba 8,30 el año pasado, el barril de petróleo valía $110. Y ahora está hoy vale 54. Hoy vale 54 dólares y la nafta vale un 50 y pico % más en un lapso en el cual el dólar también subió, por supuesto, y eso también hizo que en pesos la nafta subiera. Sí, pero a ver, detenete en esto que ahora vemos lo demás, no te apures, que a la gente lo está esperando. 10% sería para todos los combustibles. Es lo que gasoil, nafta super, la nueva que decías vos de YPF. Sí, la Infinia. Es lo que están negociando en este momento. ¿Qué sería? A ver, dame un ejemplo. ¿Cuánto? 13, la nueva, la Infinia, ¿cuánto está? Vale 14 y pico, 14 y moneditas. Y justamente si se diera este retroceso del 10% de los precios, estaríamos hablando de, en vez de 14, 12,50. Un valor que le cambia al consumidor por litro en un tanque. La super está a 12 y pico, así que estaría bajando a... Y a 11, a quizás 10 y pico. Depende, por supuesto, la cadena de estaciones de servicio que se elija para comprar. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que está para negociando. Entender el plan de qué están tratando de bajar y qué es lo que están tratando de bajar, vos tenés que entender qué es lo que pagás cuando pagás un litro de nafta. Cuando cargas nafta, vos pagás por un lado crudo, por otro lado refinación, distribución y márgenes de toda la cadena, y por otro lado impuestos. Lo más importante dentro del componente de la nafta son los impuestos. Más de la mitad del valor responde a esto, a las cargas que imponen la nación, las provincias y los municipios. Casi 60% del litro de la nafta se va en impuesto a la transferencia de combustibles, IVA, tasa hídrica e impuesto al cheque, que es lo que cobra la nación. Permitime ir haciéndote la proporción de esto. Si este frasco entero, este frasco que ves acá, es un litro de nafta, vos estás pagando de impuestos todo esto, de impuestos, todo esto. Seguís pagando impuestos, seguís pagando impuestos. ¿Tanto? Seguís pagando impuestos. No, no se puede creer. Hasta ahí. No, no se puede creer. Se me enjabona un poco la nafta. Sí, ya veo. Ojo, a esa nafta hay que hacerle
Un antidoping urgente. Cuidado. Cuidado. Bien, te decía, un tercio de este frasco hasta acá, sí, se lo llevó el impuesto a la transferencia de combustibles. Impresionante. El impuesto a la transferencia de combustibles es un tercio del frasco. Esto es todo lo que pagás de impuestos. Esto es un solo impuesto. Es el que está negociando, el que quiere que rebajen, por ejemplo, Miguel Galucio, que dice, yo no quiero cobrar menos como YPF, yo quiero que el Estado se lleve menos. Ahí hay una puja de intereses entre el gobierno, digamos, propiamente dicho, que quiere bajar la presión sobre los precios, intentar contener la inflación, y la empresa petrolera de bandera que necesita los fondos para hacer su exploración. Eso te iba a preguntar, ¿Galucho está de acuerdo con bajar un 10%? Porque Galucho también, la verdad, en una recomposición muy importante, que está haciendo una labor realmente impresionante en YPF, elevó para no seguir perdiendo. No solo para no seguir perdiendo, sino para financiar la exploración en Vaca Muerta. En Vaca Muerta aumentó. Ya hay perforados más de 300 pozos en petróleo no convencional, y esos pozos son los más caros del mundo. No es lo mismo que el pozo que hacen en Arabia Saudita, que pinchan el desierto y sale petróleo para... Ahora, ¿hay alguna estadística si bajó el consumo o el nivel de la gente? Este año bajó el consumo de nafta justamente por el aumento de precio, en torno al 10%, según el tipo de nafta justamente, pero cayó el consumo durante todos los meses de este año en virtud justamente del aumento de precios, de la devaluación y del sostenimiento artificial de ese barril de crudo que hoy en Argentina se sigue pagando $83, a pesar de que en el mercado internacional se consigue a 54. Bueno, completemos. ¿Qué cobran las provincias? Ingresos brutos. Ingresos brutos que son más o menos el 3%. O sea que, si seguimos llenando, ahí tenés lo que se llevan las provincias de ingresos brutos. Después de eso tenés lo que cobran los municipios. Los municipios están cobrando tasas viales, por ejemplo, qué sé yo, en Vicente López, cobran una tasa vial con un monto fijo que en algunos casos llega a $1 por litro de nafta. Estamos hablando de una tasa que los comerciantes consideran prohibitiva, una tasa que consideran prácticamente que se lleva parte del negocio. Y los municipios dicen, nosotros lo cobramos porque son muy fáciles de recaudar en las estaciones de servicio. Entonces ahí también, ponele que sean otro peso, estamos hablando de un chorrito un poco más importante. Ahí lo que se llevan los municipios. Seguimos. Claro, lo importante es el precio del crudo. Esto es lo que bajó. Fíjate. El precio del crudo se redujo muchísimo. Bajó a la mitad en 6 meses. Y es el componente que Economía dice hay que reducir para bajar la nafta. Dicen, no es el problema el impuesto, sino que es este problema, el de ese 20% que explica el precio del crudo. Ahí tenés, vos seguís pagando y ahí pagaste el crudo. Y finalmente, para completar el precio en total, en general, tenés que mirar esto. Tenés que mirar la refinación y los márgenes de distribución. Ahí está todo el gasto de las estaciones de servicio, los camiones cisterna, las refinerías, las empresas petroleras que no hacen upstream, digamos que no sacan petróleo de la tierra, sino que hacen solamente el negocio final, convertir ese crudo en combustibles. Dicen que no se pueden reducir más los márgenes, que esta baja del petróleo no es que haya reducido los demás costos, porque los petroleros siguen ganando mucho y los empleados de las refinerías tienen convenio petrolero también. Eso es el otro 20% de este litro que ahí sí completamos. Y ahí se completa. Y ya sabés qué es lo que estás pagando cuando pagás un litro de nafta. Esa disputa es la que en este momento se está dirimiendo para intentar anunciar antes de fin de año una rebaja del precio de los combustibles. Gracias, Ber.